Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me. Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexio Vidalius. Esta vez vamos a empezar este video de manera distinta, ya que a partir del sexto día de viaje me tomé un día entero de descanso para disfrutar de la capital cordobesa, como así también de la gran compañía que los riders cordobeses me brindaron. Empezando por una hermosa juntada y asado el mismo día que llegué a Córdoba capital, a la noche, y luego al otro día pudiendo hacer un tour con Angie, que me ofició de guía de turismo por toda la capital cordobesa, acompañándome en su InMotion B8F, para luego finalizar el día con una hermosa salida donde se nos unieron algunos riders más. Córdoba, mil gracias por todo. Y ahora sí, luego de un muy merecido día de descanso, vamos a ver nuestra planificación para el séptimo día de viaje, saliendo entonces de Córdoba capital y tomando un camino bastante panorámico, pasando por el diquecito para luego encontrarnos con, obviamente, el dique San Roque, pero más importante aún, tomando el camino de las 100 curvas para desembocar finalmente en Villa Carlos Paz. Cantidad total estimada de kilómetros a recorrer, 45. Eso sí, antes de continuar, te presento al sponsor de nuestro viaje, Ecoalcina, el paraíso para todos los amantes de la movilidad personal y una verdadera tienda de riders donde vas a poder encontrar el monociclo, monopatín o vehículo de movilidad personal que más se adapte a tus gustos y necesidades. Por supuesto, respaldado por un gran equipo, servicio técnico y de postventa. Ecoalcina, tienda de riders. Buenas, buen día gente querida. Miren dónde estamos, dique San Roque. Bueno, obviamente para allá está el lago San Roque. Empezamos ruta esta mañana, un poquito antes de las 7 de la mañana, camino a Villa Carlos Paz. Y bueno, quise parar un poquito, pasaron 40 kilómetros desde que comencé, estoy más o menos al 89% de batería estando quietos. Y fíjense lo que es esto. Miren, voy a mostrarles un poquito. Espectacular, mucho tránsito a pesar de la hora, la verdad. Déjenme mostrarles un poquito una postal menos seca que del otro lado. Y nos estamos yendo para allá, por la E55 camino a Villa Carlos Paz, y vamos a pasar por el camino de las 100 curvas también, que por supuesto lo voy a estar filmando para ustedes. Así que en un ratito los vuelvo a contactar y les comento cómo va todo. Mientras tanto voy a estirar un poquito las piernas,
tomar un poquito más de agua y continuar con el viaje. Los veo en un rato. Luego de unos hermosos 49 kilómetros, llegué a Villa Carlos Paz y, como pueden ver, fui directamente a su popular costanera. Realmente una belleza. Me envalentoné tanto que no tuve mejor idea que decidir rodear el lago San Roque pensando que había costanera en toda su extensión, y terminé dando una vuelta de 27 kilómetros más, pero no importó. Ya estaba en Villa Carlos Paz y el paisaje lo era todo. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test.